Muy buenos días a todos, soy Nihon no Bueno Rock Fan no Minasama, konbanwa. Hoy continuaremos con la segunda o casi tercera parte del especial de Make It Out Alive, ya que anteriormente vimos un análisis de su videoclip, incluyendo dónde se filmó, cuántos participaron, además de una traducción del documental de Ambitions del año 2018, donde Taka mencionaba que tenía miedo de lanzar esta canción en Japón, y no solo esta, sino el álbum completo de Ambitions, con las canciones que todos conocemos y otras más que nunca salieron. Soko de Kyowa. Por eso hoy veremos quiénes escribieron esta canción y la razón verdadera por la que no salió en 7 años, la cual no es tan dramática que digamos, pero les puede interesar, así que empecemos. Ahora, Make It Out Alive fue escrita por Taka en solitario, pues hace pocos meses vimos que personas como Dan Lancaster, David Pramick y Colin Brittain estuvieron con One Rock en Francia componiendo canciones. Pensaríamos que ellos fueron los responsables, pero la respuesta según Spotify son 3 personas. Primero fue escrita y compuesta por Jamil Kazmi y Kane Churko, y bueno, la producción estaría a cargo de Jordan Fish. Claro, con la participación de One Rock en conjunto. Pero, ¿quiénes son estos seres? Pues Jamil Kazmi ha tenido distintos proyectos como productor y escritor, pero con One Rock empezó desde el año 2012 y el Jinsei for Boku, siendo Jamil también el productor ejecutivo y escritor del álbum completo del Eye of the Storm. Para la era de Luxtro 16 también apoyó co-escribiendo canciones como Freedom y Prue, exacto, la misma del primer anime de One Rock, noticia que tuvo un hype que no duró ni 2 días. También tenemos a Kane Churko, quien fue el que más mensajes de fans recibió, con preguntas de cuándo saldrá esta canción desde el año 2017. Esto debido a que él apareció en el documental de Ambitions mientras grababa esta canción junto con Taka. Y si recuerdan a Lost in Tonight, pues él también la escribió. Ahora, sobre Jordan Fish solo se sabe que fue el productor de Make It Out Alive, pero de ahí no encontré más información, y además de ello también fue el productor de la canción Proof. Pero, ¿por qué se han tardado tanto en lanzar esta canción? Pues según una entrevista de la Billboard Japón, la cual recomiendo leer usando Google Traductor si no eres japonés, Taka nos menciona claramente que cada álbum tiene algo en especial. El 35XXXB es la aventura y proyecto de un grupo de jóvenes que quiere llegar al extranjero mediante su música. El Ambitions vendría a ser un proyecto parecido, pero esta vez junto a una disquera americana especializada en el género rock, pump y pop, llamada Fueled by Ramen, con la cual grabaron una gran cantidad de canciones que se vieron limitadas y segmentadas por el contrato firmado con ellos. Es decir, es posible que esta disquera haya tenido un tipo de expectativa en el género y color de One Rock en el Ambitions, las cuales fueron para bien de la banda, pero que también debían cumplirse como a de lugar. Y claro, no podemos quejarnos de ello, pues gracias a este enfoque de Fueled by Ramen y la gran cantidad de personas trabajando, tuvimos a este poderoso, grosso, venoso y sabroso álbum llamado Ambitions. Mientras que con el Eye of the Storm sucedió lo contrario. Citando lo que dijo Taka, llegamos a un punto de no saber qué hacer con nuestra música, pues queríamos crear más canciones, pero no sabíamos de qué manera. Aquí llegó este experimento en donde no se limitaran a su creatividad para poder introducirse en lo más profundo del mercado americano. En otras palabras, según lo dicho por Taka hace 4 años en Billboard, Make It Out Alive y otras canciones se vieron filtradas por la temática del álbum de temporada y el contrato con Fueled by Ramen. Por ello, muchos proyectos se desecharon o permanecieron en la caja de Pandora, esperando algún día ser redescubiertos. Siendo ahora esta canción quizás el inicio de una nueva era que One Rock siempre quiso lograr en el pasado. Y bueno, espero que les haya agradado este video, que vendría a ser el tercero o el segundo del especial de Make It Out Alive. Estoy seguro que esta canción la van a tocar en el concierto internacional que se va a dar en Asia, así que solo nos queda esperar. Sin más que decir, nos vemos el día de mañana más tarde con más One Rock. Se me cuidan, bye bye.